Buenos días, alumnos de cuarto año medio A y cuarto año medio B. Bienvenidos a la clase de lenguaje. Esta semana, chicos, quiero reforzar, repasar y volver a retroalimentar todo lo que tiene que ver con el discurso argumentativo. Siento que nos faltó tiempo y que nos hemos apurado mucho, así que voy a tratar de retroceder un poquitito a ver si les damos tiempo a algunos compañeros también de que nos alcancen con las actividades. Por lo tanto, esta semana vamos a trabajar con una carta al director que tiene que ver con los profesores puntualmente y cómo estamos llevando esta pandemia. Esta carta tiene sus puntos de vista y sus argumentos y yo quiero que tú los analices, ¿ya? Antes de continuar, quiero reforzarte un poquitito lo que tiene que ver con la estructura y con la finalidad que tiene el texto argumentativo, ¿ya? Hay tres objetivos puntuales de aprendizaje, que son los que vamos a estar explorando estas próximas tres clases, y que tienen que ver con analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, como columnas de opinión, cartas al director, como hoy, discursos y ensayos. Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y complementar las lecturas literarias realizadas en clase, porque en la medida que tú manejas todo lo que es la estructura argumentativa, puedes después opinar con respecto a algunas temáticas que aparecen en los textos. Y finalmente, evaluar el punto de vista de un emisor, su razonamiento y uso de recursos retóricos. Aquí obviamente tiene que ver con cómo manejó los recursos de argumentación la persona que redactó esta carta al director. El texto argumentativo se podría resumir así, ya en este mapa conceptual, con respecto a que plantea una tesis y argumentos. Eso es básicamente un texto argumentativo. Propone una opinión o un punto de vista de un autor quien intenta convencer al lector y otras veces, aunque no lo intenta convencer, sí intenta plantear su propio punto de vista con respecto a algunos temas, ¿ya? Con respecto a la estructura, todos los textos argumentativos, la gran mayoría de ellos, se dividen en una introducción, donde generalmente se plantea la tesis, el desarrollo de las ideas, que generalmente va acompañado de todos los argumentos, ahí se exponen todos los argumentos, y la conclusión, donde volvemos a exponer, pero de manera más sintetizada, todo lo que es la tesis y los argumentos más importantes que se plantearon antes. El objetivo de esta clase es caracterizar la situación de enunciación del texto argumentativo a partir de elementos fundamentales para comprender el contexto en que se da la argumentación. Y obviamente este contexto está muy relacionado con lo que nos está rodeando y con lo que está pasando hoy día en el mundo y con la forma que tenemos de hacer educación ahora a los profesores. Leamos la carta al director, ¿ya? Y hagamos la diferencia entre lo que es un hecho y una opinión. Deben recordar que los hechos son declaraciones que se pueden comprobar, ¿ya? Y las opiniones, ¿ya? Son los aspectos subjetivos de una persona con respecto a ese tema, qué piensa, qué siente con respecto a determinado tema. Ahí hay un ejemplo muy básico, pero que te puede servir para hacer la diferencia. Cuando alguien dice que Messi es el mejor jugador del mundo, esa es una opinión. Otras personas podrían no estar de acuerdo, ¿cierto? Y en el caso del hecho, dice que Messi tiene 25 años de edad. Creo que es, no sé si es mayor, me parece que es mayor. Creo que tiene más de 25. Por lo tanto, esa declaración, ese hecho sería falso. Pero no sé mucho de fútbol, así que la verdad es que tú tienes que decir si eso es un hecho cierto o es un hecho falso. El discurso argumentativo tiene un carácter dialógico. Generalmente cuando un autor te da a exponer sus puntos de vista, está siempre dirigido a un receptor para conseguir de él ya sea la aprobación con respecto a sus puntos de vista, la adherencia a su pensamiento o una respuesta contraria, ¿ya? Podría ser perfectamente una idea contraria. Entonces, este receptor puede no estar presente en el momento de la enunciación, lo que pasa un poquitito con los textos argumentativos, generalmente uno no escribe para que la persona está ahí mismo, ¿ya? Generalmente uno escribe el texto para que lo lean después, en el tiempo. A quien se busca convencer o persuadir de una opinión o de una idea, ¿ya? Este receptor, no siempre está exactamente al lado. No es así, por ejemplo, en el debate. En el debate, por ejemplo, sabemos que las personas están ahí mismo, podemos debatir, conversar,
sobre todo en lo que tiene que ver con con la argumentación oral, generalmente ahí sí estamos frente a la persona con la que estamos debatiendo. O discutiendo, o compartiendo opiniones, qué sé yo, puntos de vista. Pero cuando son textos, es raro que la persona esté ahí. Y en el caso de algunos discursos orales argumentativos, a veces depende del formato en el que se hagan, por ejemplo, si es en televisión, no siempre tampoco el receptor está ahí, a veces simplemente lo están grabando y esto sale al aire después. Ejemplo. Un ejemplo de texto argumentativo es la columna de opinión, que expresa brevemente la postura personal de su autor respecto de un tema de actualidad o de interés social. También son manifestaciones del discurso argumentativo los debates, los paneles de discusión, incluso un foro de internet podría ser un buen ejemplo, y bueno, lo que vamos a ocupar hoy día también, que es la carta al director, que es muy personal, porque hay tremendamente subjetivo con respecto a la opinión de la persona que está escribiendo la carta. Se caracterizan, dice, los paneles y los debates, porque en ellos los interlocutores dialogan, ¿ya?, y presentan sus opiniones sobre el tema y las sustentan, es decir, las validan con algunos argumentos para poder explicar por qué están a favor o en contra de dicho punto de vista. La idea generalmente de los debates y los paneles es precisamente tener posturas diferentes dentro de la misma mesa para que este diálogo pueda fluir. Si todos estuvieran de acuerdo, no habría ninguna discusión que llevar a cabo. La presente es una estructura de una columna. Ustedes pueden ver, este texto tiene el título y 4 párrafos solamente. Se entiende que en el primer párrafo siempre vamos a tener la presentación del tema. Por lo tanto, en este primer párrafo, aquí en rojo, tenemos una introducción sobre lo que se va a decir. Generalmente por ahí puede partir incluso la tesis. En este segundo y tercer párrafo, mucho más extenso, aparece la opinión ya muy marcada, y obviamente deben venir todos los argumentos que están sustentando esta columna y su tesis. Finalmente, el último párrafo generalmente viene a ser una síntesis ya de lo que se dijo anteriormente y obviamente de la tesis y los argumentos que planteó el escritor de esta columna de opinión. Las columnas de opinión generalmente llevan firma, porque la persona que escribe se hace cargo de lo que está escribiendo. En este cierre dice, es importante rematar de una manera entretenida o con una buena conclusión. Incluso a veces se plantea a modo de reflexión una pregunta, para que esto dé pie a que las personas puedan seguir debatiendo del tema después de haber leído incluso la columna. Los debates. Dijimos que esta era un tipo de argumentación oral, donde generalmente se presentan dos posturas, una a favor y una en contra. Paneles de discusión, igual situación. Generalmente hay personas que van a estar a favor de una postura frente a un tema y otros en contra de esa posición. Otros van a tener su opinión muy marcada y puede, qué sé yo, tener puntos a favor con unos y puntos a favor con el otro, pero llevados de una manera diferente. Esa es la idea del panel de discusión, ¿ya? Así que para que se entienda que los paneles de discusión no necesariamente tienen que tener dos posturas solamente, a veces tienen más. Situación de enunciación. Los elementos que tiene que tener cualquier discurso argumentativo, sea oral o sea escrito. Un tema, ¿ya?, del cual se tiene que hablar. El tema, ¿de qué se trata el texto? Tiene que ser polémico, debe generar controversia, es decir, debe dar la opción de que haya más de un punto de vista y que hayan opiniones obviamente contrarias para que esto se pueda llevar a cabo. Finalidad. La finalidad de cualquier texto argumentativo es convencer. En algunos casos, persuadir cuando se recurre a argumentos que son del orden emocional. Cuando se utilizan argumentos lógicos racionales, hablamos propiamente de convencer a la otra persona de que apruebe nuestra postura. La modalidad se refiere a la forma en que vamos a presentar este discurso argumentativo, que puede ser oral o puede ser escrito. Los participantes, tienen que haber un emisor y un receptor, y estos tienen que intercambiar roles dentro de lo que es la situación de enunciación. O sea, si no tengo con quién debatir o con quién discutir,
no tiene ningún sentido que esto sea argumentativo, o sea, la idea es tratar siempre de convencer a alguien. Vuelvo a reiterar que a veces el receptor no está ahí justo frente a nosotros, puede estar frente a una pantalla, puede estar, qué sé yo, en sus casas viendo la televisión, o puede estar leyendo el diario, en este caso, las cartas al director, y no necesariamente va a estar ahí inmediatamente, pero sí debe haber alguien que recepcione nuestra opinión y nuestro punto de vista. Y el contexto, obviamente, va a tener que ver con la situación, con el lugar, con el momento en el que esto se da. Si es formal o informal, todo eso tiene que ver con la contextualización de la situación de enunciación del discurso argumentativo. La actividad para hoy es leer la carta al director y analizar su intención, su estructura y su contenido. La guía es muy detallada, muy amplia, abarca yo creo que todos los aspectos de un texto argumentativo, así que te invito a trabajar y a leerla a conciencia y a ver si podemos generar un foro de opinión donde podamos realizar una clase, tal vez por mí, donde podamos discutir sus opiniones con respecto a lo que la carta plantea. Esa es toda la actividad de esta semana. Nos vemos la próxima semana.